Hola mis amados hermanos, la paz del Señor sea con cada uno de ustedes y su familia. Y hoy les traigo una palabra de parte de Dios que se encuentra en el Salmo 23. Pero primero vamos a orar, amantísimo Rey de Reyes y Señor de Señores. Mira que vamos a compartir tu bendita y santa palabra. Sé tú usándonos, hablando, Padre Celestial, de nuestra vida, Padre de amor. Y que tú nos ayudes, Señor, a entender que tú eres nuestro pastor, Padre Celestial, y que nosotros somos tus ovejas. Y que como ovejas debemos de ser obedientes y ser fieles a ti, Padre Celestial. Para que tú nos lleves, Padre Celestial, donde hay pasto, Padre Celestial, donde hay agua fresca, Señor, que tú puedas protegernos, Padre Celestial. Porque sabemos, Señor, que tu cuidado y tu protección vienen, Padre Celestial, a través de nuestra obediencia y de nuestra fidelidad a ti, Padre Celestial. Pero que tú nos ayudes a escuchar tu voz, Padre Celestial, a ser obediente a ella, Padre Celestial, y a dejarnos guiar, Padre Celestial, como ovejas que somos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Y este tema lleva como título Jesús es el pastor, y lleva una pregunta: ¿quiénes son ovejas del pastor? Y como base bíblica estaré leyendo el Salmo 23, estaré leyendo la versión Dios habla hoy, y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, que dice así: el Señor es mi pastor, nada me faltará. En vez de pradera me hace descansar, a las aguas tranquilas me conduce, me da nueva fuerza y me lleva por caminos rectos, haciendo honor a su nombre. Aunque pase por el más oscuro de los valles, no temeré peligro alguno, porque tú, Señor, está conmigo. Tu vara y tu bastón me inspiran confianza. Me ha preparado un banquete ante los ojos de mis enemigos. Ha vertido perfume en mi cabeza y ha llenado mi copa a rebosar. Tu bondad y tu amor me acompañan a lo largo de mi día, y en tu casa, oh Señor, por siempre viviré. Entonces, pero aquí podemos ver como muchos de nosotros nos gustan estos salmos. Nos gusta el Salmo 91 porque hablan del cuidado y la protección de Dios. Pero se nos olvida que estos salmos se cumplen en la vida del cristiano, del creyente, que son obedientes a la palabra de Dios, aquellos que deciden habitar bajo la sombra del Altísimo. Porque claro está, digamos, hay un árbol, ese árbol da sombra, digamos que es un sol abrasador, un sol bien fuerte. Pero si yo no me pongo bajo la sombra de ese árbol, a mí no me, ¿cómo es posible que el árbol venga donde yo estoy? No. Yo soy el que tengo que ponerme bajo la sombra del árbol. Entonces, en otra palabra, el Señor me está llamando a la obediencia. Cuando yo vivo en obediencia a la palabra de Dios, yo estoy habitando bajo la amparo de Dios, bajo la sombra que el Señor me da, bajo el cuidado y la protección de Dios, para que el sol no me fatigue, no me queme, no me deshidrate. Entonces, de eso se trata, que el Señor dice claramente: el Señor es mi pastor. Ahora, ¿estoy entendiendo yo quién es mi pastor? Jesús es el pastor de la oveja, y dice que el pastor da su vida por las ovejas. Pero eso, cuando nosotros entendemos que Jesús es el pastor y que yo como oveja tengo que dejarme guiar por él. Si yo quiero que él me cuide, que me proteja y que me lleve donde al verde pradera y me hace descansar, o sea, donde hay pasto, donde hay comida y donde hay agua fresca, agua tranquila, para eso yo tengo que ser obediente a la palabra de Dios. Pero muchas veces nosotros nos basamos: no, mira, toma este salmo, léelo. Pero se te olvida la obediencia. ¿Estamos nosotros viviendo conforme a la voluntad de Dios? ¿Estamos nosotros dejándonos guiar por el pastor, que es Jesucristo? ¿O estoy yo haciendo, sabiendo que Jesús es el pastor, y pensando que porque yo lea este salmo, o lea el Salmo 91, Dios me va a proteger? Es un error bien grande. Que por el simplemente hecho de que yo lea el Salmo 91 o lea la palabra de Dios,
pero no la ponga en práctica, yo voy a ser salvo. Eso es como el Señor dice, ¿por qué me llama Señor y Señor? Pero no lo demuestra haciendo mi voluntad, siendo obediente a mi palabra. ¿Por qué? Porque yo le llamo Señor y Señor, pero entonces estoy haciendo lo que a mí me da la gana, haciendo todo lo contrario y deleitándome en hacer lo malo, no en hacer la voluntad de Dios, no en hacer lo que Dios quiere, no deleitándome en la justicia, como dice el Señor, que los injustos no heredarán el reino de los cielos, pero entonces yo prefiero la injusticia, la maldad, que la justicia. Entonces es un error de parte mía yo pensar que Dios me va a cuidar, que Dios me va a proteger, cuando quizás yo estoy haciendo cosas malas, estoy robando, matando, en adulterio, fornicación, robando y todo eso, y pensar que Dios me va, digamos, Dios me va a proteger, me va a cuidar, pero para que yo siga haciendo maldad, para que yo siga siendo injusto. Entonces yo voy a querer que el pastor me proteja, me cuide, cuando yo estoy alejándome de él. ¿Por qué? Porque el pecado me aleja de Dios. El pecado hace una barrera entre Dios y entre nosotros los seres humanos, por culpa de nuestra desobediencia. Y si usted lo pone, digamos, en el lugar de nosotros, una persona que usted tenga, quizá usted estima y quiere mucho, ama mucho, si usted ve que esa persona, digamos, usted le dice, mira, eso está mal, a mí no me gusta la infidelidad, la mentira, el engaño, pero ella lo sigue haciendo, ¿qué usted va a hacer? Usted se va a terminar alejando de esa persona, usted no la va a querer proteger, usted no va a querer estar cerca de ella. ¿Por qué? Porque ella se deleita haciendo lo malo, a pesar que dice que te quiere, como dice el Señor, me llaman Señor y Señor, y de labios me honran, pero con sus hechos entonces hacen lo malo, pero quiere que yo lo proteja, quiere que yo lo bendiga, cuando entonces no quieren escuchar mi voz, no quieren ser obedientes a la palabra de Dios. Entonces, ahí está el error de nosotros, los seres humanos, cuando nosotros pensamos que por el simplemente hecho de que yo lea estos salmos, que son bien bonitos, por cierto, que a todo el mundo le gustan los salmos, pero entonces no lo estamos poniendo en práctica. Eso es una ignorancia de parte mía, que yo piense que Dios me va a proteger cuando yo no quiero escuchar la voz del pastor, que es Jesucristo, cuando yo no quiero ser obediente a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque a mí me gusta este mundo, porque a mí me gusta la cosa fácil, no quiero tener compromiso, no quiero tener responsabilidad. Pero entonces yo quiero que Dios, Jesucristo como pastor, tenga responsabilidad conmigo. Yo quiero que Jesucristo me lleve a donde hay pasto fresco, donde hay agua fresca, donde hay agua tranquila, y a la vez me cuide y me proteja de los lobos que van a venir por las ovejas, como hacen que los pastores tienen que estar atentos de los lobos, de los animales feroces, para que no maten a la oveja y se la coman. Entonces es un error bien grande de parte mía, por culpa de no tener disciplina, por no dejarme guiar de la voz del pastor, que es Jesucristo. Entonces el Señor nos llama primeramente a entender y a reconocer que Jesucristo es el pastor y que nosotros somos la oveja. Y Él dice claramente aquí en Juan 10, 27, dice, Jehová es mi pastor, mis seguidores me conocen y yo también le conozco a ellos. Ellos son como la oveja que reconocen la voz de su pastor y él la conoce a ella. Mis seguidores me obedecen. Aquí estoy leyendo la versión TLA. En la Reina Valera dice, mi oveja oyen mi voz y me siguen, y yo la conozco y ellas me conocen a mí. Aquí lo está diciendo con más claridad. Mis seguidores son como las ovejas, como la oveja que reconoce la voz de su pastor y él la conoce a ella. ¿Por qué la conoce? ¿O por qué nosotros conocemos quién es oveja? ¿Quién es una oveja del Señor? ¿Quién es un seguidor de Jesucristo? Cuando vemos que la palabra de Dios, Él la vive, Él lleva fruto del Espíritu Santo, y no hay que estar diciéndole a cada rato lo que debe de hacer, porque esto no es palabra de hombre, esta es palabra del Señor, esta es palabra de Dios. Entonces dice claramente,
mis seguidores me conocen y yo también lo conozco. Y ellos son como las ovejas, o sea, haciendo una comparación de la oveja, que reconocen la voz de su pastor y él la conoce y ella me siguen, mis seguidores obedecen. O sea, que está hablando de la obediencia, de la lealtad y de la fidelidad a Dios. Entendiendo y reconociendo y valorando el sacrificio que es capaz de hacer el pastor y de cómo es capaz de arriesgar su vida cuando vienen los lobos, cuando vienen estos animales feroces. Y sobre todo está hablando no solo en el plano físico, está hablando también en el plano espiritual. ¿Por qué? Porque tenemos un enemigo y ese enemigo es Satanás. Y él lo dice claramente que nosotros no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra potestades, contra huestes de la tiniebla, de las regiones celestes, contra principados de la tiniebla, haciendo referencia a Satanás y a su demonio. Entonces, el Señor nos cuida, nos protege, pero es cuando nosotros decidimos habitar bajo la sombra del Altísimo, entendiendo y reconociendo que Jesucristo es nuestro pastor y que nosotros somos la oveja, pero que nosotros escuchamos su voz, lo conocemos y somos obedientes a su palabra. Entonces Él dice que Él nos protege, que Él nos cuida y que Él no le importa dar su vida como la dio en la cruz de Calvario por cada uno de nosotros. Pero ¿qué es lo que quiere? Que nosotros seamos agradecidos y entendamos el sacrificio que es capaz de hacer nuestro Señor y Salvador Jesucristo como pastor que es por nosotros. Pero que nosotros seamos agradecidos y escuchemos su voz, lo reconozcamos y seamos obedientes a nuestro pastor que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque como le mencioné, esto no se trata de leer la palabra de Dios. Esto se trata de entenderla, de conocer la voz del pastor, pero obedecerla. No es que yo la voy a leer, no, mira, es que si tú lees este salmo, él te va a proteger, él te va a cuidar. No, la cosa no funciona así. Por ejemplo, que usted le diga a una persona, mira, que usted lo ama, que usted lo va a cuidar, mira, no me haga esto, no me sea infiel, no hable mentira. Se trata de obediencia, de lealtad. Y esto mismo es lo que quiere Dios de nosotros. Para que Él pueda protegernos, cuidarnos. Así como usted está dispuesto a estar con una persona siempre y cuando esa persona sea fiel, sea leal, le trate bien. Esto es lo mismo lo que Dios trata en su palabra. Él no nos está diciendo, no nos está exigiendo nada que a nosotros no nos guste. Porque a nosotros nos gusta lo que dice el Señor, porque habla mayormente de la fidelidad, del amor, de la misericordia, de la justicia, de la obediencia. El problema es cuando nosotros no queremos comprometernos, pero más si queremos que Dios se comprometa a nosotros. Más si queremos que las demás personas se comprometan con nosotros a ser fieles porque nos gusta eso. Pero entonces si nosotros estamos enseñando como el ejemplo, como hizo nuestro Señor Jesucristo, que dice claramente, ejemplo yo le he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Pero Él nos lo enseña con el ejemplo. Y eso es lo que quiere y espera de nosotros como oveja, que seamos obedientes a Dios, a su palabra, que nos comprometamos, así como Él es capaz de comprometerse con nosotros, a sacrificarse, a dar su vida por nosotros, pero a demostrar lo que es un Dios fiel, que es misericordioso. Y que aunque nosotros fallamos, Dios no falla. Pero claro está, las promesas se cumplen en nosotros, en nuestra vida, de Salmo 91 o de Salmo 23, a través de nuestra obediencia. Si no, no se van a cumplir, porque dependen de nosotros. La palabra de Dios, que Dios, perdón, por ejemplo, Dios habla que iba a dar salvación y vida eterna. De tal mundo amó Dios al mundo que dio su único Hijo, unigénito, para que todo el que le crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Está hablando de qué? De que en Él crea. Está hablando de obediencia también. De escuchar la voz del pastor, conocerlo, conocer la voz y seguirle. Creer en Dios significa obediencia. Esto no se trata de decir, mira, yo creo, yo leo tu palabra. Cuando te pregunto, pero la obedeciste. Entonces, ¿qué dice? Los justos ante Dios no son los que escuchan la palabra de Dios.
No, no. Los justos ante Dios son aquellos que son hacedores de su palabra, que escuchan la voz de su pastor, lo conocen y son obedientes a la palabra de Dios. Estos son los justos. Y los que heredarán el reino de los cielos son los justos, los que obedecen a la palabra de Dios, que han decidido creer en Dios, ser nueva criatura y dejarse transformar por Él. Entonces, mis amados hermanos, Dios les bendiga grandemente. Espero que esta palabra de parte de Dios sea de bendición, que nos ayude cada día más a conocer la voz de nuestro pastor, de aquel que está dispuesto a sacrificar su vida, protegiéndonos, cuidándonos, no solo eso, sino trayéndonos paz, llevándonos donde hay pasto fresco, alimento, y donde hay agua tranquila, limpia para nosotros. O sea, está hablando de paz, está hablando de tranquilidad. Como dice, que aunque vengan tormenta, prueba, tribulación, Él nos va a cuidar y nos va a dar paz, nos va a dar tranquilidad. Pero eso viene a través de un agradecimiento, de ser leal, de tener compromiso, así como Él se compromete con nosotros. Así como nos gusta que las personas se comprometan con nosotros, que sean fieles, pero que lo demuestren. Dios no nos está pidiendo a nosotros nada que a nosotros nos guste, sino que no está pidiendo cosas que a nosotros nos gustan, pero que Él quiere que nosotros seamos recíprocos. Y por eso habla del amor al prójimo, que debemos de amar a nuestro prójimo como nosotros mismos. O sea, que si a mí no me gusta una cosa, yo no se la debo de hacer a Dios. Ahora, tú me preguntas, pero tú se la estás haciendo a una persona, no a Dios. No, Dios dice en su palabra, por cuanto a mí lo hiciste, por cuanto se lo hiciste a uno de estos mis pequeños, a mí lo hiciste. Así, mis amados hermanos, espero que esta palabra de parte de Dios sea de bendición, que nos ayude a ser obedientes, a dejarnos cada día más guiar por nuestro pastor, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Recuerden, como siempre, que Dios le ama y que para Él nosotros somos una prioridad, no una opción. Muchas bendiciones para cada uno.